Bueno, eh, suena medio feo. Bueno, he trabajado en Teotihuacán mucho, ya más de 10 años, entonces cualquier duda que tengan al final, con todo gusto. La ponencia, bueno, la puse en el caso de la sonrisa de Jade, de la mujer de la sonrisa de Jade, precisamente para que llamara la atención de ustedes, ¿no? Pero bueno, es en general un poco de lo que se ha hecho en el área donde yo laboro, que es el área que se llama Tlailotlacan. Y bueno, pues ahorita les voy a poner algo. Bueno, Teotihuacán, lo primero que tienen que saber que Teotihuacán es era una ciudad muy grande, más o menos 20 kilómetros cuadrados. Se desarrolla entre el año, lo fuerte fue entre el año 100 después de Cristo hasta el 550, cuando fue la caída. Aún después de 550 todavía hubo presencia teotihuacana o presencia de varios grupos, hasta su total abandono hasta 750 aproximadamente. Y fue una ciudad multicultural, fue una ciudad que tuvo presencia de mayas, gente que venía de Oaxaca, gente que venía de Occidente, de la parte de Michoacán, Colima, inclusive gente de aquí que venía, iba a Teotihuacán. Entonces fue una ciudad, lo que se puede decir ahora, cosmopolita. Y se desarrolla como un centro comercial, un centro también religioso, que bueno, esto se ve mucho, por ejemplo, la presencia en sus pinturas, en su arquitectura, todo esto, ¿no? Y bueno, si quieren leerlo, adelante, yo voy a seguir explicando. En verdad va a ser una plática, espero que no tan larga para no aburrirlas, pero vamos a ir concisos a lo que vamos a ver. Es lo que les comentaba un poco. Imagínense el tamaño de la ciudad, que tenían cerca de 2000 conjuntos habitacionales. Cada conjunto habitacional era un área parecida a la escuela. Edificios de un solo piso, rodeados de unos muros perimetrales como del grueso de esto que está aquí. Y era para autoprotección. Y habían 2000 de estos rodeando toda el área principal de la ciudad. Si ustedes han ido a Teotihuacán o van a Teotihuacán, van a poder ver que el área principal de la ciudad es el centro. Digamos que es el centro histórico de León. Y en verdad es lo que vemos. Es esta arqueología monumental que se ha hecho durante mucho tiempo. Pero lo que hemos estado haciendo a partir de ya un tiempo para acá es ver la periferia. Y sobre todo la periferia y salvar lo que se puede salvar. Porque la gente está construyendo sus casas, está construyendo día con día y se está perdiendo lo que es en verdad la ciudad. Aquí está una reconstrucción que hicieron para una exposición que se llama 5 ciudades hace unos años. Y sería una vista de la pirámide del Sol, que está por acá, y la pirámide de la Luna al fondo. Eso de que está aquí sería la calzada de los muertos. Pero bueno, eso en verdad no nos interesa tanto. Sobre lo que nos vamos a ir es sobre otra parte. Bueno, aquí está la ubicación, aquí está el mapa de México, aquí está el Valle de México. Para que tengan una idea, esto es Puebla, aquí está lo que era el lago de Texcoco. Ahora con lo del temblor, pues ya saben por qué se sintió tan fuerte aquí. Y aquí al norte, a cerca de 40 kilómetros de la Ciudad de México, que está aquí, está Teotihuacán, o estaba la ciudad de Teotihuacán. Y bueno, este lugar que les comentaba, que se llama Barrio Oaxaqueño, aquí se ve un poco la influencia, ¿no? Habían varios imperios o varios imperios culturales, podemos decir, en esa época. Este es un mapa del centro norte de México, lo que llamaría por ahí un arqueólogo gringo que se llamaba Paul Kirchhoff, Mesoamérica, que eso entra un poco en duda. Pero ven, aquí está la interacción entre Monte Albán y Teotihuacán, y las partes azules son áreas que dominaba Teotihuacán como imperio. Y Monte Albán dominaba principalmente Oaxaca, un poco de Puebla, la parte sobre todo de la Huasteca, bueno, la parte mixteca, perdón, y un poco de Veracruz. Pero habían zonas de interacción. En verdad no queda muy claro si eran enemigos o amigos. Hay lugares donde se encontraron gente oaxaqueña sacrificada, por ejemplo el templo de la serpiente emplumada.
Eso lo pueden buscar en internet, hay varios trabajos. Y los teotihuacanos eran un imperio, pues en verdad muy grande, vean la presencia. ¿Por dónde estaría más o menos León? Por aquí, ¿no? Sí llegaban a abarcar estas áreas. No, en todos casos, en varios casos no había presencia directa, pero sí había intercambio. Y Teotihuacán ofrecía algo que no había en otros lugares, que era la obsidiana. La obsidiana, no sé si la conozcan. Es un cristal de roca volcánico, lo encontramos donde sea que haya volcanes, pero en Teotihuacán hacían algo muy, muy particular. Agarraban la obsidiana, la trabajaban y hacían unas navajas como de este tamaño, las cuales son 5 veces más filosas, o no, de hecho 10 veces más filosas que un bisturí. O sea que uno agarraba y se cortaba fácilmente. O servían para sacrificios sobre todo, o para descarnar. Eran multiusos, eran como una navaja suiza, digámoslo así. Y esto les podía servir para todo y la gente las buscaba. A pesar que tenían obsidiana, por ejemplo, en el sureste, la teotihuacana creo que era la que estaba facturada o la que tenía mejor calidad. ¿Y ellos qué se llevaban? Ellos intercambiaban, sobre todo, por ejemplo, con la parte del sur, con los mayas, estaban intercambiando jadeíta, por ejemplo. Con los zapotecas, sobre todo la parte del Golfo, conchas, bivalvos, strómbolus, que es un tipo de concha muy representada en la pintura mural. Y sobre todo se encuentra mucho en Teotihuacán. Si uno era de élite, no estaba usando oro, usaba conchas marinas, caracoles. Mucho de lo que se ha encontrado son ofrendas de conchas y caracoles. Por ejemplo, ahora que se encontró el túnel que está debajo de la ciudadela, se han encontrado unos estrómbolus de este tamaño, grabados. Entonces, esto nos da una idea del impacto que tuvo Teotihuacán, sobre todo en el intercambio comercial. Del sur de Estados Unidos, por ejemplo, se han encontrado igual piedras de la parte sur de Estados Unidos que se han transportado. Y la obsidiana se ha encontrado en varios lugares. Prácticamente toda Mesoamérica se ha encontrado obsidiana de este lugar. Pero bueno. El proyecto Barrio Oaxaqueño se desarrolló en un área que conocemos como Tlailotlacan. Este nombre se lo da un arqueólogo que se llama Michael Spence, un canadiense, y la gente de ese lugar así le llamaba, Tlailotlacan, que curiosamente significa en náhuatl lugar de gentes lejana o lugar de gente de nubes. Hay otro Tlailotlacan en Puebla, y ese lugar en particular fue donde en los años 70, 60, encontraron mucha cerámica oaxaqueña y encontraron otras cosas, ¿no? Entonces, por mucho tiempo se estuvo excavando, sobre todo la parte de los 90s, y encontraron, por ejemplo, estas cosas, ¿no? Esa es una vasija efigie tipo oaxaqueña, y se encontró ahí en ese lugar. Está actualmente expuesta en el Museo de Antropología. Acá hay otra. Esa se encontró en los años 90 por un arqueólogo que se llama se apellida Palomares, Teresa Palomares. Está fragmentada, entonces no está suficientemente bonita para exhibirla en el Museo de Antropología, pero está en las bodegas de Teotihuacán. Y encontramos otra. Pero bueno, ¿dónde está Tlailotlacan? Este es un mapa de Teotihuacán, una foto aérea, para que ubiquen. Esta es la ciudadela donde está llevando a cabo esas investigaciones. Aquí es la entrada principal, lo que es la puerta 1. Esa es la zona arqueológica. Tengan una idea, eso es 10% de la ciudad. Vean todo lo que está alrededor de casas. Y es una foto vieja. Abajo de todo esto está la ciudad en sí. Y esta es el área donde mayores descubrimientos se han hecho fuera de la zona principal, sobre todo pinturas murales. Pero bueno, a ver, es la ciudadela, aquí está la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna, que por cierto es un descubrimiento muy interesante hace apenas unos meses. Y bueno, siguiendo el eje, hay varios ejes. Por ejemplo, aquí está el eje norte-sur, que sería lo que llamo la calzada de los muertos, que medía cerca de 5 kilómetros. Y había otra calzada que partía de la ciudadela
hacia el oeste, y justo donde terminaba esta calzada se encontraba el área que conocemos como Tlailotlacan. Aquí está otro mapa, un mapa que hizo un arqueólogo gringo que se llama René Milón, que falleció de hecho apenas, y aquí se encuentra el área de Tlailotlacan. La ciudad es tan grande que cuando hacen el mapeo la dividen en sectores. Cada sector es un cuadrito y cada cuadro mide 500 metros cuadrados. Entonces, así es como reticulamos o como se reticuló la ciudad. Este es el barrio oaxaqueño. Aquí están las áreas que se han trabajado durante varios años. Pero, por ejemplo, la mujer de la ceniza de jade se encontró en TL6, que sería esto que está aquí. Este proyecto surge a partir de la inquietud de una arqueóloga que se llama Verónica Ortega Cabrera, y ella trata de rescatar ese trabajo que habían hecho en los 90s y rescatar sobre todo lo que estaba debajo, porque esta área que vemos tantos conjuntos ya está completamente urbanizada ahora. Entonces ella quería sobre todo ver las áreas donde todavía no habían construcciones. Bueno, ¿por qué está en particular este lugar? ¿Y por qué sabemos que son oaxaqueños o de la parte zapoteca o de Valle Central de Oaxaca? En Teotihuacán normalmente los entierros eran muy aburridos, sinceramente. Hacían en las casas un hoyo en el piso, un hoyo circular, un agujero circular, y metían en posición fetal los entierros. Probablemente hubiera un manejo previo, por ejemplo, de envolverlos, secarlos y después meterlos ahí. Luego los sellaban y simplemente estaban durmiendo sobre ellos. Imagínense estar durmiendo sobre sus antepasados. Aparte, bueno, hay más cosas que cuando vayan a Teotihuacán les puedo explicar. Y bueno, en el barrio oaxaqueño eran un poquito más, digamos, imaginaban mejor cómo enterrar los entierros o cómo poner los entierros. Ese, por ejemplo, es un niño que se encontró en TL1, es Tlailotlacan sitio 1. Y bueno, cuando lo estábamos excavando, pues se veía algo muy raro. Finalmente, esto fue lo único que se encontró, es menos de un 25% del cuerpo, porque fue arrasado por construcciones modernas o por el mismo arado. Entonces, lo que tiene en particular, que ya lo vieron, es que este entierro está acá abajo. Era un niño como de unos 5 o 6 años, estaba en una posición que llamaríamos en la juerga antropológica de cúbito ventral extendido, o sea, ventral de panza, hacia abajo. Y aquí está un dibujo que hice reconstruyendo más o menos para poder tener una idea de cómo estaba. Pero lo que en verdad es una diferencia con los teotihuacanos es que hacían esto. Son tumbas. En Teotihuacán no hacían tumbas. Ni siquiera la élite. De hecho, no se ha encontrado ningún entierro de élite en Teotihuacán. Tal vez nada más que no fuera exprofeso enterrado como un lugar de descanso. Esta tumba, por ejemplo, fue encontrada en el mismo sitio, TL1, y es muy parecida a las oaxaqueñas. Tenemos la antecámara, el acceso y el cuerpo estaba aquí. Pero igualmente les valía gorro el entierro. Después de un tiempo, sacaban al muerto y metían a otro. Y así encontramos 4 o 5 entierros en un solo lugar. Entonces no era algo que respetaran en verdad el entierro. Los teotihuacanos sí, muy difícilmente veíamos que un entierro estuviera removido. Ellos sí respetaban el espacio funerario y de hecho solamente por accidente removían a sus muertos. Si no eran de ellos no importaba. Esos en verdad hasta los reciclaban. Bueno, y en Tlailotlacan encontramos, por ejemplo, esa es una fosa teotihuacana o de estilo teotihuacano, pero esa fosa tenía algo muy particular. Debajo de ella había esto, unos piecitos, unas piernas. De hecho estaban cortadas. Aquí se ve la fosa. Ahí está. Que fue después, y después introdujeron a este individuo.
¿Ahí qué pasó? Ahí están los dos. Ya es el dibujo mejorado. Y para que vean lo que estaba pasando, acá está. Entonces, ¿qué hacen? Entierran a este individuo, lo entierran extendido, que no es una costumbre teotihuacana. Y después de un tiempo, ya que se esqueletizó y construyeron un segundo nivel, por ejemplo, aquí teníamos un piso y luego un segundo piso, ¿qué es lo que pasó? Le introducen uno nuevo, removiendo el que estaba antes. Entonces, eso fue lo que encontramos. Eso es parte de lo que yo estoy haciendo. Y aquí están los diferentes pasos, ¿no? Otra cosa que hemos encontrado en Teotihuacán es esto. No se ve muy bien la foto, pero este es un entierro único para un contexto doméstico. ¿Qué es lo que está aquí? A ver si alguien lo puede ver. ¿No le ven forma? Bueno, para que tengan una idea, y ahorita que está de moda esta perrita rescatista, no recuerdo cómo se llama, son dos perros. Se están dando un beso, o los enterraron de esa forma. De hecho, los arqueólogos la apodaron a este Amores Perros. Porque se estaban abrazando. Y hice la reconstrucción y bueno, ahí está más o menos cómo estarían ellos. Los entierran y los ponen besándose. Y es muy curioso porque hay un arqueólogo que se apellida Valadez, de la UNAM, y él hizo una identificación de los huesos de animal, que ya el viernes podrán hablar un poco con Gilberto Pérez. Y él determina que estos entierros no eran enteramente perros, eran una cruza de perro con coyote. Y no solamente eso, luego se los comían. Recordemos un poco que los perros tenían la doble función tanto de alimentar, porque era el ganado que había, entonces no había, los únicos animales de granja eran por ejemplo los guajolotes y los perros. También, tal vez los conejos, ¿no? Porque también se encontraron criaderos de conejos en Teotihuacán. Pero los perros eran muy especiales, y los perros normales con pelo eran los que servían como acompañantes en el más allá. Cuando pasaban al inframundo, servían para proteger al difunto en su tránsito por el inframundo, sobre todo protegerlo de otros de peligros, ¿no? Bueno, igual en este lugar se encontraron algunos entierros dedicados al agua. Es muy común en Teotihuacán. A mí ya me ha tocado excavar por lo menos 3 contextos con dedicatorios al agua. Y lo que enterraban eran niños. Niños desde recién nacidos hasta de 5 o 6 años, o inclusive un poquito más adolescentes. Y estos eran probablemente sacrificados. He encontrado, por ejemplo, abajo de la pirámide del Sol se encontraron algunos. Muy recientemente, frente a la pirámide de la Luna, se encontraron ser en un acto como viendo hacia el inframundo. Y en Tlailotlacan encontramos algo muy curioso. Este es un contenedor de agua, como una cisterna podríamos llamarle. Como ellos estaban en el cerro, no gozaban de la infraestructura que pudiera traer agua fresca al conjunto habitacional como la gente que vivía dentro de la ciudad. Ellos estaban hasta arriba. Entonces, ellos crearon su propia forma de abastecerse de agua, y parte de esto fue construir cisternas. Esa cisterna estaba excavada directamente sobre la roca madre, o en el tepetate también, que es un tipo de roca madre. Y cuando clausuran esta cisterna, se encontraron por lo menos unos 15 individuos. Aquí solamente vemos algunos. Aquí está un canal que alimentaba el agua. Y esos individuos fueron colocados todo alrededor. Esta es una reconstrucción que hice. Habían desde recién nacidos hasta niñitos un poquito más grandes, como de unos 4 o 5 años. Y todos fueron colocados dentro de este lugar.
probablemente en el mismo momento. ¿Eso qué nos indica? Que o se murieron de una epidemia o que todos los mataron al mismo tiempo y fueron ofrendados a este lugar. Lo cual, por mi propia experiencia, yo pienso que la segunda opción sería la que hicieron. Los mataron como un tributo o como una ofrenda hacia el agua. Bueno, aquí está una excavación, una foto de excavación, aquí está otra foto de la excavación. En Teotihuacán, para que tengan una diferencia, o para que vean la diferencia, las casas estaban completamente recubiertas de estuco y los pisos eran una cosa como esto que tenemos aquí, pero de estuco. Y era brilloso, inclusive. Estaban muy bien pulidos, eran por lo regular blancos. Y en este caso, en el barrio oaxaqueño o en Tlalotlacan, casi no había pisos estucados. Lo que había era esto, enlajados. Muy parecido a lo que están haciendo ahora junto al museo. Cortaban la piedra y le daban diseños. Y muy curioso que los diseños fueran totalmente geométricos y tuvieran líneas que se cruzaban por todos lados. O sea, estaba muy bien pensado. Y eso es una cosa completamente diferente o completamente fuera de lo de teotihuacano, pero es más común en el área de valles centrales. Bueno, aquí hay algunos entierros. Este es uno de los entierros que más me ha gustado. Es un entierro muy curioso. Ahorita vamos a entrar. Este entierro en particular lo ponen boca abajo, le arrancan las piernas y voltean las piernas. Se las arrancan y se las ponen encima. Eran muy, muy imaginativos con su forma de enterrar. Lamentablemente no tuvimos mucha evidencia cerámica para poder determinar si era posclásico, o sea, después del año 1000, o era de esa época. Probablemente de esta época porque sí, a pesar de que sí encontramos algunos entierros, inclusive coloniales y aztecas, muy, muy pegaditos, no creo que haya sido azteca. No eran tan imaginativos para hacer la colocación de esos entierros. Pero bueno, vamos a lo interesante. En el año 2014, en Tele 6, encontramos este entierro número 13. Aquí está el mapa. Se encontró en esta área. Ese es todo el conjunto. Por ejemplo, aquí está un muro, aquí hay un patio, aquí está un enlajado, aquí había un templo muy interesante, por cierto, con unas cosas que se llaman psicoductos a los costados. No tenía entierro adentro, probablemente lo saquearon. Pero este individuo estaba fuera, casi fuera del conjunto, en uno de los cuartos. Tenía una gran ofrenda, más o menos 19 elementos, o sea, 19 vasijas. Y ese día fue muy curioso, no traje las fotos de cómo hasta la gente se reunió. Acabamos de desenterrar este individuo a la 1 o 2 de la mañana. ¿Por qué? Porque estábamos rodeados de casas. Y si dejamos ahí el entierro, pues tentar a alguien a que se llevara algo. Pues tuvimos que trabajar hasta muy noche, lo cual casi nunca hacemos. Entonces ahí con los ojos ya medio pelados y sin poder ver demasiado, pues ya logramos dibujar. Obviamente el dibujo lo mejoré ya en computadora, pero así es como se encontró esta mujer. Vean la cantidad de vasijas que tenía alrededor. Estaba una sobre otra. Curiosamente no eran vasijas de élite. Vaya. Eran vasijas comunes y corrientes. Era la loza de uso normal. No era nada especial. Pero lo que sí era especial era otra cosa. Aquí están unas fotos, aquí está el cráneo, algunas de las vasijas. Aquí había otro individuo que fue enterrado posteriormente, tal vez si fuera azteca. Lo malo es que no había mucha cerámica, nada más había una tapita, una cosa que llamamos tejo, que es como si fuera, imagínense una corcholata o un taparroscas. Estaba hasta abajo.
pero aquí se ve el cráneo del otro. De hecho, no la atinaron por pura suerte. Aquí estoy yo excavando. Y aquí está la foto de la mujer. Ese día estábamos tan cansados que ahora sí ¿me puedes? Parte de lo que estoy haciendo yo es esta cosa que se llama reconstrucciones virtuales en 3D. Entonces, tomamos X cantidad de fotos, arriba de 10 mejor, y a partir de esas fotos se puede hacer esto. Entonces podemos ya un poco navegar sobre el contexto y reconstruir o dar un segundo vistazo a esto. Es un video muy corto, no me dio mucho tiempo porque es muy grande la presentación en cuanto al peso, pero eso nos permite volver a ver cómo estaba colocado esto. Y eso lo podemos hacer con todos los entierros. Necesitamos tener fotos, muchas fotos de buena calidad y de diferentes ángulos para poder ver esto. Entonces, eso es parte de lo que estamos haciendo. Bueno, aquí se ve la oquedad, aquí inclusive se ve el pizarrón, parte de la profundidad donde estábamos y lo largo. Y bueno, uno puede jugar un poquito con las vistas, ¿no? Bueno, a ver, perdón. Bueno. Esta mujer, en verdad no es muy grande, a lo mucho hubiera medido unos 1,50 aproximadamente, que de hecho era muy alto para la época. Y ha sido la persona o la mujer en Teotihuacán o el individuo en Teotihuacán con la mayor cantidad de modificaciones corporales. No sé si han visto algún compañero aquí en la escuela o en su escuela que tenga piercings y tatuajes y todo esto, ¿no? Bueno, si un día quieren ir, hay un lugar muy bonito en la Ciudad de México que se llama El Chopo. Quieren ver cosas extremas, ahí lo pueden ver. O la Escuela de Antropología. Ahí también pueden ver uno que otro individuo muy extremo en cuanto a... Bueno, esta mujer era así. Esta mujer, primera modificación que le hicieron, cuando estaba pequeña, recién nacida, le alargan el cráneo. ¿Cómo hicieron esto? Imagínense, cuando estamos recién nacidos, lo que es el cráneo está dividido la parte principal del cráneo está dividida en 4. ¿Para qué? Para que pueda pasar el cráneo por el canal de parto. ¿Y qué es lo que pasa cuando pasa el cráneo por el canal de parto? Se apachurra y después regresa a su posición normal, porque están abiertos. Entonces, en la antigüedad aprovechaban esta virtud, digámoslo así, y cuando están bebés, otro que esté mejor. Imagínense un cráneo de un bebé, bueno, un bebé. ¿Qué hacían? Nacemos con el cráneo generalmente redondo, entonces para apachurrarlo, o lo vendaban o le ponían placas de madera, y esto lo vendaban. A lo largo de un año, que es lo que tarda más o menos en cerrar la glabela, lo que está aquí, esto va ejerciendo presión y se obtiene una cabeza más o menos así. Eso que Maussan dice que son alienígenas, en verdad es por compresión de placas o de tablas. O se obtiene un cráneo que si lo vemos de frente sería un poco más con esta forma. Digamos, aquí estarían los ojos. Y esto se obtiene por medio de vendajes. Hacen la misma técnica, pero son 3 vendas que hacen presión en el cráneo. Cada deformación es típica de alguna región. Teotihuacán, por ejemplo, la deformación anular o la tabular oblicua, que sería como ese tipo, es la más común. Tenemos muchas cabezas con esta forma, porque les apachurran abajo y sale hacia arriba. O sea, imagínense un globo con agua, una apachurra y se hace para arriba. Es lo que pasa con el cráneo.
hasta que ya se solidifica. Y bueno, esta mujer, el tipo de formación, es tabula erecta. Usan tablas y erecta porque está recta, digamos. Y aquí está el ejemplo. Pusieron tablas aquí, incluso se lo podrían imaginar. Le ponen una tabla acá y vean cómo está la frente también alargada. Entonces, esta no es de Teotihuacán. De hecho, es lo menos que hay en Teotihuacán es esto, y esto proviene de la zona maya. Aquí fue cuando se empezó a complicar un poco la cosa. Ok, otra cosa. Tenía los dos incisivos, o sea, los dientes de enfrente, superiores, perforados. ¿Qué le hicieron? Toman el diente, vamos a hacer un medio incisivo, y con un taladro, que no sabemos cómo lo hacen, se pensaba que era con cobre, que lo traían de esta región, pero no. Perforan el diente. Si viéramos el diente de lado, sería más o menos así. No. Así. Pues le perforan de tal forma que no llega a la raíz. Si llega a la raíz se infecta el diente y se pierde. Y esto lo rellenaron con una cosa que se llama pirita. La pirita es el famoso oro de los tontos. Brilla como oro, parece oro, pero no es oro porque al poco tiempo se pone feo y se oxida y ya no sirve, o ya no pierde el brillo. Entonces le hicieron eso, le hicieron la perforación y aparte le perforaron y aparte le metieron esa cosa, la pirita. Pero dijeron, no, aparte para que se vea más guapa, tomaron unos cinceles y le hicieron un corte, lo que llamaríamos mutilación dentaria intencional. Entonces la mujer se vería más o menos con los dos dientes, con esas mutilaciones y con sus incrustaciones. Ese sería como se vería. No sé si lo alcanzan a apreciar. No se ve mucho por la luz, pero aquí están las incrustaciones y luego están los cortes a los costados. Bueno, ya hay una clasificación que hizo un antropólogo que se llama Javier Romero. Entonces es el tipo de mutilación G3. Y bueno, eso también, ¿de dónde viene? O dónde es más frecuente? Zona maya, región de Petén, Belice. Ya como que no nos cuadraba que fuera oaxaqueña. Algo indicaba que no era de por allá. Uy, perdón. Híjoles, aquí se me encimó la diapositiva, pero bueno. Bueno, esta mujer aparte tenía otras dos cosas que hasta el momento no sabemos. Cuando estaba haciendo el análisis de ese entierro encontré que tenía dos agujeros, uno a cada lado, uno de este lado y otro de este lado por acá. Era como si fuera la entrada y salida. Y le enseñé las fotos a un amigo y me dice, pues no es un balazo. Sí, porque pareciera que fuera un agujero de entrada y salida, ¿no? No sabemos hasta el momento. Posiblemente con un tipo de lanza o algo la perforaron, porque tampoco es raíz. La raíz también es muy común que una raíz intruya, crezca y se mete por todos lados. Eso es de cada día en Teotihuacán o en cualquier otro lugar. Entonces hacen cosas caprichosas a las raíces. Pero aquí no, y es todavía un misterio que tenemos que resolver en un futuro. Lamentablemente el entierro no está en muy buen estado, entonces las fotos ayudan mucho. Pero bueno, esto es lo que hace a este entierro único. En términos de que ha llamado tanto la atención de medios y sobre todo y hemos publicado varias cosas.
Cuando se estaba limpiando el entierro, a esta altura más o menos, se encontró esta cosa. Mi primera impresión, y eso lo digo sinceramente, dije, perdón por la palabra, otro pinche entierro azteca. ¿Por qué? Porque los aztecas, cuando enterraban a alguien, le ponían una cuenta de jade en la boca. O una cuenta de jadeíta. Sobre todo de un collar. Y cuando encontré traía un hoyito con tierra. Y dije, no, tanto esfuerzo para que fuera azteca. Porque Teotihuacán los aztecas son como si fueran, imagínense, vayas a la plaza y como si encontraran a cualquier persona enterrada o al cementerio. Son nuevos, tienen 500 años. Los teotihuacanos tienen más. Entonces, encontrar un azteca era así como que, bueno, le pierdes un poco el interés en Teotihuacán. Digo, para eso me voy a Templo Mayor. Y bueno, pero de repente, ya cuando empecé a ver esto, y ya lo limpié cuidadosamente, tiene una forma muy particular. Y curiosamente, la parte de abajo, entre los dos incisivos laterales, embonaba perfectamente bien. Y se encontró aquí, o sea, se desplazó hacia adentro. Obviamente cuando se pierde por la presión de la tierra, por la carne, todo lo que se va perdiendo, se fue hacia adentro el diente. Porque no estaba, todavía hasta el momento no sabemos bien cómo lo estaban agarrando o cómo se sostenía. Todo, sí se sostiene entre los dos dientes, pero debía haber habido alguna forma de fijarlo. Todo apunta a otra cosa, ahorita les voy a platicar. Pero bueno, este diente se está todavía analizando por un arqueólogo de Templo Mayor que se llama Emiliano Melgar, y él ha determinado, por ejemplo, que el diente, la piedra, provenía de la región del Petén, donde se extrae el jade o la jadeíta. Es 80% serpentina, que de hecho es básicamente la misma proporción, pero tiene un 10% más o menos de jadeíta. De hecho es la parte más clarita que tiene ahí. Otra vez, ¿lo pones? ¿Sí? Y bueno, más o menos, ahí está el cráneo. Entonces el diente está aquí, lo que es que no se ve bien por la luz. Por aquí está el diente, vean acá los deformados. Esto es más o menos para que tengan una idea de cómo se vería si lo estuviéramos manipulando. Igual les comento la técnica de fotogrametría que usamos y esta base de muchas fotos. Y esto, bueno, lo quise hacer para que ustedes vieran cómo se vería el cráneo. Ajá. De hecho, le extraen los incisivos centrales, posiblemente se le cayeron o algo. Tal vez, inclusive, se le pudieron haber infectado por hacer la perforación. Este espacio vacío que pudo haber sido para alguna incrustación como la que tenía en la parte de arriba. Entonces, alguien se tomó mucho tiempo y mucho trabajo para darle a esta mujer un postizo de jade. Era tan preciado el jade que imagínense qué poder tenía esta mujer. Por eso decimos que es la única mujer de élite que hemos encontrado hasta el momento en Teotihuacán, en un espacio normal o común y corriente. Se han encontrado otros, pero son en espacios, fueron sacrificados. Miren, acá está. Aquí se ve un poquito mejor. Ok. Bueno. ¿Y qué más estamos haciendo? De hecho, esto es parte de mi trabajo doctoral. Junto con la doctora Julia Pérez, que también trabajaba en Templo Mayor, hemos estado sacando algo que siempre nos quitan los dentistas, que es el famoso sarro. Esa cosa que duele tanto que le saquen a uno de la boca, que usan la fuerza para que inclusive truena. Ese sarro es lo que ahora es un tesoro para nosotros. Mira, se ve mejor. ¿Quieren ver otra vez el cráneo?
¿Sí? A ver, bueno, déjame la regreso. A ver, otra vez, por favor. ¿Ahí se ve mejor? No es que no se ve mucho el color, pero aquí está. Vean cómo tiene inclusive los dientes manipulados. Este modelo, la ventaja de estos modelos 3D es que, por ejemplo, eso que les comentaba de las perforaciones, yo lo que hice fue tomarle fotos. Subo el modelo 3D a internet y se lo paso a un compañero para que lo revise. Y de esa forma ya puede verlo como si en verdad estuviera ahí. Entonces te da una ventaja de no manipular directamente el entierro, pero sí puedes ver más o menos cómo estaba. Bueno. Ok, les comentaba de la palodieta. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Hace unos años me entró el gusanito a partir de que salió este individuo, en lo que terminaba la tesis de maestría, de un trabajo que vi alguna vez, de que estaban agarrando el sarro y andaban haciendo cosas con el sarro. Eso fue por ahí 2015 cuando empezó a llamar la atención esto. Ya para el doctorado ya lo concreté. Y obviamente la técnica ha avanzado mucho. El sarro ahora es oro molido para agarrar varias cosas. ¿Qué podemos ver a partir del sarro? A partir de esto que está aquí, que antes lo lavábamos, literalmente con FAB, se removía el sarro, ahora lo cuidamos como oro. A partir de esto se puede determinar, por ejemplo, qué tipo de vegetales comía alguien. ¿Qué tipo de enfermedades tuvo alguien? Pero enfermedades virales o de bacteria, que luego no dejan huella en los huesos. Entonces, removemos el sarro. Primero lo podemos analizar directamente en el microscopio electrónico y podemos ver las fibras. Y cada fibra tiene una forma particular. Y por ejemplo, de esta mujer, identificamos en un estudio piloto que ella consumía pulque o en algún momento tuvo consumo de pulque. ¿Saben lo que es el pulque? Ok. Entonces, el pulque, aquí nos da dos cosas. En primer lugar, el pulque se consumía desde antes de Tula, que se supone que en Tula es cuando se inventa el pulque, perdón. Y ya sabíamos que en Teotihuacán se consumía un poco de pulque. De hecho, algún doctor inventó una técnica para extraer el bacilo, o sea, la bacteria del pulque de la cerámica, y esa técnica le costó miles de pesos para poder estandarizarla, todo esto. Y aquí simplemente lo que hicimos fue meter el sarro dental a un microscopio de barrido y después identificar la fibra y salió que era fibra de pulque. Y lo que hizo la arqueóloga es que tiene una hermana que es dentista, ella vive por Tlayacapan, y le pidió a la hermana que le sacara sarro a un borracho de pulque. Y le sacó y salió exactamente lo mismo. Hicimos la prueba en otro individuo y salieron igual las fibras de pulque. Y aquí hay una gran respuesta a una pregunta que siempre hemos tenido en Teotihuacán. ¿Qué hacían o qué tomaban cuando era sequía? Ahorita después les comento esto. Entonces, aparte, ¿qué nos puede dar esto? Eso todavía no lo hemos hecho. Si analizamos el ADN que está incrustado dentro del sarro, podemos determinar de qué enfermedades sufrió esta persona. Por ejemplo, si alguien se enferma de gripa, el virus de la influenza o de la gripa se va a quedar en la saliva y la saliva se va a adherir al diente y va a generar en algún momento placa dentobacteriana. Y eso va a quedar encapsulado. Si eso lo podemos quitar después y analizarlo, vamos a ver que esta persona se enfermó de este tipo de virus en algún momento. Entonces podemos hacer lo mismo aquí.
podríamos saber un poquito de qué sufrían, de qué tipo de enfermedades sufrían. Aparte, también podemos hacer análisis de otra cosa, de almidones. Hay plantas que no dejan ningún rastro, pero hay granos de almidón o pequeños restos de almidón que podemos analizar. O igualmente de grasas animales. Si esta persona en algún momento comió conejo o comió mosquitos o alguna cosa así, podemos identificar eso en base a su ADN y podemos sacar este perfil paleodietético. Eso es lo que estoy haciendo en estos momentos. No sobre este individuo. ¿Por qué razón? Ahora les voy a decir por qué. Hace como un año nos contactó un georgiano, un doctor georgiano que trabaja de hecho aquí en Morelia, cuyo nombre por ahí debe de estar. Gogi Shaibili. Apenas me reuní con él, pero es un poco innombrable. Para los amigos es apto. Gogi. Bueno, es finalmente significa que es hijo de, porque eso es hijo de Gogi Shaibili. Y bueno, él tiene un laboratorio de geofísica aquí en Morelia. ¿Y qué es lo que hacen? Analizan la cerámica y a partir de la cerámica pueden determinar cuándo fue hecha esa cerámica. ¿Por qué? Porque la cerámica está hecha de tierra, de arcillas. Y en muchos casos las arcillas tienen pedazos de fierro o restos de fierro. Y al momento que se cocen, digamos que ustedes agarran la tierra y los bastoncitos de fierro están para todos lados, ¿no? Al momento que se expone arriba de 800 grados centígrados, estos bastoncillos se tienden a alinear conforme el eje magnético de la Tierra. Debido a la variación del eje magnético, por ejemplo, tenemos en la Tierra, los polos varían, cada determinado tiempo van cambiando. No hay inversión, porque por ahí está en internet una falsa noticia de inversión de polos. Pero van variando. Entonces, eso captura un momento. Y en base a eso, y comparando con otra cerámica del mismo sitio, podemos determinar cuándo fue que vivió esta persona de una manera muy precisa. Y no tan cara como un isótopo de carbono, por ejemplo. ¿Y qué nos dio esto? Que esta mujer vivió aproximadamente entre el 600 y 700 después de Cristo. Es la caída de Teotihuacán. Sigue siendo en Teotihuacán, todavía está en el auge, pero ya está en el proceso de abandono. Entonces, ¿qué diablos hacía una mujer de élite en un barrio foráneo en Teotihuacán en la caída? Más preguntas. Y estamos tratando de contestar esto. Entonces, las investigaciones lamentablemente son largas, muy, muy largas, y a veces superan generaciones. Puede que yo la inicie ahorita y en 50 años va a llegar alguien y va a hacer otra prueba y decir, y vuelve a escribir otra cosa. O va a decir, Jorge Archer se equivocó. Pues sí, no importa, ha pasado mucho. Por eso seguimos trabajando sobre esto, y la importancia de esta mujer es que finalmente apenas estamos analizando un solo individuo de los 3.000, 4.000 que hay en Teotihuacán, en Bodega, y toda la información que nos está dando y todo lo que nos puede dar esta sola mujer. Y sobre todo porque es una mujer que sufrió mucha parte en vida y murió en Teotihuacán. Entonces, esperemos que en un futuro podamos publicar más. Bueno, va a salir algo aquí
parte de la semana también se va a publicar algo de ese artículo, ya con la colaboración de la doctora que fue la directora del proyecto mucho tiempo. Aquí estamos, yo les decía que estábamos de noche trabajando. Aquí está todos los que estábamos involucrados en ese momento. Aquí está la doctora, yendo por aquí atrás, todos los trabajadores que estábamos en ese momento sacando ese entierro. Esto fue ya no tan tarde, eran como las 8 de la noche. Todavía nos echamos unas horas más. Después de un rato ya no podíamos. Esto fue del 2014 y bueno, ¿preguntas? ¿Algo que quieran saber? ¿Por qué te haces un tatuaje? En parte es por gusto, en parte es por moda, en parte es porque se lo viste a Lady Gaga, ¿no? O alguien. Y es cultural también. Porque simplemente es una cuestión cultural y en muchas formas es una cuestión de identidad. Yo me identifico con mi grupo de origen y por eso me tatúo la Virgen de Guadalupe. Soy mexicano, me fui a Estados Unidos y me pongo la Virgen de Guadalupe o me pongo la Santa Muerte porque soy de X grupo. Es una cuestión de identidad, de pertenencia. En este caso, esta mujer posiblemente le deformaron la cabeza, es como cuando te bautizan, no te bautizan sin preguntarte. ¿Por qué? Porque perteneces a un grupo católico. Entonces, a ella le hicieron lo mismo con la cabeza. O sea, estaba muy chiquita para escoger si le quería que le deformara la cabeza o no. Pero todo lo demás se lo hizo. Y muy probablemente también trajera orejeras, que también era una cosa muy común. Se expandían el lóbulo de la oreja y se le hacían de ese tamaño. Y se metían cuanta cosa adentro. Por lo general, cosas de madera o de barro muy ligero. O de obsidiana. Entonces, en verdad, eran muy, muy, muy distintivos. Imagínense eso en una ciudad como Teotihuacán, que tenías gente de diferentes lugares. Si llegabas a pasar y llegaba esta mujer y sonreía y traía ese dientote de jade, pues obviamente que se distinguía. Entonces, era una forma de identidad. Es otra pregunta. Muy probablemente lo que pasara, esa es teoría, porque lamentablemente no. Ay, si tuviera una ouija y me contestara sería ideal. Digo, sí. Si fuéramos arqueopsíquicos sería genial, pero lamentablemente toda la evidencia que tenemos es por lo que encontramos, ¿no? ¿Y qué hacía ahí? Pues quién sabe, tal vez fue a visitar a alguien. O tal vez, si lo vemos en una cosa muy crítica, posiblemente habían conflictos en la zona principal y como ya estaban abandonando la ciudad, era más seguro llegar a la periferia de la ciudad a hacer algún negocio, algo con la gente que ya llevaba tiempo ahí, por ejemplo los oaxaqueños, y quedarse con ellos, que irse al centro. O tal vez simplemente estaban ellos transportándola, porque ellos eran gente que se dedicaba al traslado de bienes, o inclusive a vender cosas. A ver, ¿cuántos camioncitos no han visto de oaxaqueños aquí vendiendo quesos y chapulines y cuánta cosa? Inclusive ahora los vemos. Y la región con más migrantes es la región de Oaxaca. ¿Y dónde se van? Se van a Chicago y conservan sus tradiciones. Lo mismo pasaba entonces. Entonces vemos patrones muy parecidos. Y aquí lo veíamos. Entonces probablemente se murió, lo estaban trasladando, llegó a visitar a alguien, llegó a hacer negocios y ahí se quedó. Y la enterraron como pudieron, porque ni siquiera prepararon el lugar. El lugar no era ni siquiera una tumba, nada más era un hoyo en el piso y le echaron lo que pudieron de trastes, como ofrenda, de vasijas. No nada especial, nada muy particular. Y sí lo hemos encontrado ahí. Entonces, ¿qué hacía ahí? Quién sabe si lo podemos saber. Tal vez si hacemos algún análisis específico como isótopos estables de oxígeno o de estroncio, podamos ver
cómo viajó esa mujer desde un principio de su vida y en los últimos 7 años, si se movió a algún lugar o si ya se quedó en Teotihuacán fija. ¿Alguna pregunta? Sí. Bueno, yo quiero suponer que en esa época lo que me imagino que ella representaba era más como espiritual. Me imagino que se basaban más como más espirituales en ese entonces, ¿no? Que creían mucho en todo lo que aportaban en su cuerpo o también. Eso es lo que Probablemente pudo haber sido una mujer chamana, digamos, la sabía. El récord más antiguo de una mujer especial, de hecho lo analizó David, que vino ayer, y fue una momia que encontraron por ahí de 1800 algo, los franceses, y se la llevaron a Francia, en alguna cueva, y era olmeca, y estaba completamente tatuada. Y estamos hablando del preclásico, estaba casi 2000 años antes de Cristo, antes del presente. Y tienen tatuajes, o sea, imagínense, y los tatuajes eran tatuajes de poder, tatuajes relacionados con rituales de la tierra y cosas así. La mujer tenía una carga muy fuerte en la antigüedad, una carga sobre todo espiritual, porque era la que daba la vida. En Teotihuacán sí había una presencia femenina muy fuerte. No tengo la foto, pero pueden, por ejemplo, ver buscar la imagen de la mujer de la máscara de jade o la mujer de Tepantitla, que es una diosa con los brazos extendidos, con las uñas al revés, que ahí van a ir otra historia, que tiene que ver más con la pirámide de la luna. Recuerden que la pirámide de la luna, pirámide del sol, es la invención azteca. En verdad los cultos que se practicaban ahí eran cultos de fertilidad y de agua, femeninos y masculinos, y de fuego también por ahí. Entonces la mujer tiene un papel muy importante y posiblemente, digo, no sería muy loco pensar que esta mujer fuera alguien especial en cuanto a cuestiones místicas, porque va pegado. ¿Alguien más? No, sí se usaba un tipo de adhesivo, se han analizado varios, en este caso no hemos hecho análisis porque tienen que cortar el diente y sacar la incrustación para analizar qué era, pero se usaban derivados sobre todo de vegetales, por ejemplo copal, que es una resina, entonces con la resina pegaban, pero hacían otros, y de hecho no sabemos, es una gran incógnita. Por ahí de los 60s, Samuel Faslich con Javier Romero publicaron un librito sobre eso y analizaban todo el espectro del adhesivo, pero siempre hay algo faltante. Es como el estuco, esa cosa que le ponían a los edificios, que ha durado miles de años, no sabemos cómo lo hacen tampoco. Y de hecho, imagínense, ese adhesivo para los dentistas sería un truene, porque no... Imagínense algo que les dura 2000 años, pues no es negocio. Tienen que tener, todo lo que le ponen en sus dientes los dentistas dura 3, 4 años. Se degrada y tienes que volver a regresar con el dentista para que te ponga otra cosa nueva. Algo que duraba 2000 años no es negocio. Pues no sabemos qué es. ¿Alguien más? En este caso esa zona ya se liberó, se volvió a enterrar, se protege con un geotextil y pues sí, en teoría pueden construir encima, respetando cierta profundidad. Y se hace de todos modos, aunque el INAH no llegue y cancele y haga todo eso, nada más trabajan los abogados de lunes a viernes y los arqueólogos de lunes a viernes, entonces lo hacen en fin de semana. De un día para otro, de un sábado o inclusive el viernes en la noche para el lunes ya tienes levantado un muro o un cimiento, ya le dieron a la torre a todos. Entonces, lo mejor es llegar, rescatar, sacar todo, medio liberar el terreno y decir, ¿sabes qué? Puedes construir a tal nivel y ya. Pero sí, lamentablemente, es lo que platicábamos hace rato, se está perdiendo todo. Y eso no pasa solamente en Teotihuacán, pasa en todos lados. Tula, por ejemplo, tienes la refinería, donde iba a construir la refinería, hay un sitio gigantesco. Tula eran 15 kilómetros cuadrados.
casi Teotihuacán. La Ciudad de México, bueno, no se diga, ¿no? Apenas acaban de encontrar este Zampantzi gigantesco a unas cuadras del Templo Mayor. Entonces, ahí sigue el lugar todavía, no se está urbanizando, se está perdiendo, pero ya por lo menos pudimos rescatar algo y en un futuro, si el presupuesto nos lo permite, pues seguir trabajando ahí. Si las elecciones o si el presidente le interesa la cultura y nos da más dinero, pues podemos seguir trabajando. ¿Cómo es ahí la cooperación de la comunidad? Bueno, en este caso pasó algo muy curioso. Es el lugar que llamamos Tlayotlán, que es el cerro, lo más feo, digamos, de Teotihuacán, que nadie quería. En los años 80 abrieron una zona militar. ¿Es donde está la bandera? Ah, ¿Ahí? bueno, por ahí. Es el cerro Manina que está más a un lado. Y casi todos los soldados que llevaron ahí venían de Oaxaca. Y les vendieron los terrenos a 5 pesos. Entonces fueron a establecer en ese mismo lugar. Al poco tiempo llegó la familia, llegaron los abuelitos, llegaron los tíos y empezaron a hacer una comunidad. Entonces, 80% más o menos de la gente que vive en ese lugar, nosotros digo que no son oaxaqueños. Entonces, la comunidad recibió muy bien ese hallazgo porque tiene una identidad a que arraigarse. Y posiblemente lo mismo que sufrieron. De hecho, uno de los chicos que trabajaba ahí, que es arqueólogo, bastante arqueología, es descendiente, o su mamá es de Oaxaca, y vive ahí a 2 cuadras donde estábamos trabajando. Y él decía, no, más que nos bajan de Oaxaca, o no sé qué tanto. Y al tener esto, tiene identidad, y donde está el kiosco, ahí encontramos una tumba. Entonces, iban a abrir el museo de sitio, o un museo comunitario de este lugar. Entonces, sí, la gente sí tiene una gran respuesta. Por ahí, si quieren, busquen un artículo que escribí con Verónica Ortega, está libre, que se llama Presencia Oaxaqueña, Pasado, Presente y Futuro en Teotihuacán. Lo publiqué hace como 2 años, más o menos, en la revista Wilco, que es conocen antropología histórica. Ahí viene un poquito esa cuestión. Por ahí tiene algo más chica bueno, de que tomaba bueno, yo tengo la duda de si era pulque o pudo haber sido otra bebida. Bueno, el tipo de vinos que encontramos tanto del pulque como otra bebida que podría ser en este caso derivado del maguey sería el aguamiel, que es un proceso antes del pulque, que está fermentado. Pero en este caso pues, podría ser aguamiel o pulque, pero lo tomaban. Y eso es muy interesante porque ¿cuál es el peor lugar para vivir? ¿O en qué lugares no hay ciudades? ¿O establecer las ciudades siempre históricamente? A un lado de lagos y con ríos. Teotihuacán, el lago estaba más o menos 20 kilómetros de ahí, Teotihuacán es en un lugar más elevado y no había ríos. Había un río de temporada que se llama Río San Juan, que después se convirtió en un canal. Y Teotihuacán tiene ese problema de que tiene 8 meses de sequía, como casi todo México, y 4 o 5 o más meses de lluvia. ¿Cómo mantienes una ciudad de 200,000, 125,000 o 200,000 habitantes sin agua? Posiblemente la solución, como fue en Europa, era el vino y la cerveza. Aquí fue el pulque. Producías pulque, que es todos los valles, que es la región pulque. Fue la región pulquera, porque ya, ahorita ya, a partir de que llega la cerveza y en decreto presidencial, 1210, tumban todas las tiendas pulqueras, era la operación, después de la revolución, y instalan la cerveza y el pulque va en declive, apenas ahora con unas políticas se está llegando un poco más de pulque, por sobre todo de Tlaxcala, pero el pulque pudo haber sido tomado con forma de aguamiel, con forma fermentada, en ambas formas. La forma de saber si está fermentado pues es que es casi imposible, porque el vacío siempre está ahí, la levadura, simplemente con almacenarlo se llega a la levadura, se puede descargar la levadura, pero bueno,
Sería una muy buena pregunta, tal vez analizando el sarro, saber si está el vacío. ¿Y qué tomó Valentín con sequía? Este es un... Te cuento que es un qué. Y yo creo que los privilegiados tomaban agua. Mandaban a los más iguales al lago, camínate 20 kilómetros con tus jarras y traen agua. Y la gente común y corriente pues, tomaba el agua que tenía guardada por 4 o 5 meses. ¿Qué es lo que le pasa al agua? Se echa a perder. Sin cloro, sin nada, se echa a perder. Entonces, en verdad era inbebible. Y la poca gente que podía pues, traía agua de perder. Pero eran casi 200,000. O sea, en verdad, esa cifra de 100,000 habitantes es de la gente que vivía en casas de piedra, no de la gente que vivía igual en chozas, que era la mayoría. Era la gente teotihuacana, los que vivían en casas de piedra. Y los que venían de otros lugares vivían en chozas, como cualquier ciudad perdida, una ciudad grande. ¿Hay más? ¿Y qué más? O sea, ¿con qué la encontraron? ¿Con qué estaba enterrada? Aparte, se ve la imagen que eran vasitas, pero, o sea, no había otra cosa más que podían identificar la belleza. Bueno, las vasijas estaban colocadas en la parte de arriba y sí debía haber habido algo más. ¿Por qué? Porque las vasijas por lo regular contienen comida y granos. Es para alimentar a nuestras materias. Entonces todo lo que está dentro de las vasijas se guarda y esa tierra se va guardando y se analiza. Lo demás que pudo haber estado como la ropa, todo esto al ser orgánico y por el tiempo se va degradando y queda nada. Pero bueno, hay que analizar también la tierra para poder identificar qué tenía en las vasijas, qué tipo de alimento había. Se ve granos, maíz o algo más. Pero entonces si era alguien acá no, porque pues supongo que a todos nos enterraban con cosas. Pero tampoco, o sea, bueno, eran puras vasijas, entonces tampoco creo que haya sido alguien muy... Yo creo que sí era alguien importante, pero que murió repentinamente, todo murió repentinamente, pero murió repentinamente en ese lugar. Tal vez murió herida, los atacaron o alguna cosa así, y simplemente se murió ahí y la enterraron como pudieron. Y por ejemplo, los 2 hoyos, ¿podría ser la causa? Podría ser un tipo de arpón, una flecha muy delgada o algo que le dieron, que le pegaron. Pero sí, ahí sí, en ese caso sí necesito que un forense o un chico que se dedica a forense vea el cráneo y analice el tipo de entrada y salida, porque tiene los dos agujeros. Digo, obviamente una bala como eso. Cualquier proyectil. Puede ser un proyectil largo, un tipo de lanza muy largo, que simplemente lo hayan dado con algo. O igual se puede hacer también con la deformación. No. ¿No se puede? No, porque ya no hay regeneración de tejido. Normalmente cuando alguien tiene una herida, por ejemplo, encontramos un cráneo que tenía un golpe, le dieron un martillazo con algo, una pelota o algo ¿y qué es lo que pasa? Está la herida, inclusive con fractura, puede ser un golpe, tienes el punto donde pegó, fractura, y cuando empieza a sanar, se hacen puntitos alrededor y va regenerando un tejido. Esta mujer no tenía nada de eso. Tenía el agujero de entrada, algunas cuarteaduras, el agujero de salida y ya, o sea, no vivió después de eso. Otra vez quedó herida y después ya murió. Entonces, sí, un poquito lo que estamos haciendo, pues excavamos entierros antiguos, es un poquito reconstrucción forense, pero sin tanta carne y que no huele tan feo. ¿Alguna pregunta? Pues gracias. Yo quiero agradecer la nota de este tipo. Es muy interesante pues ver lo que en algunas clases luego yo les explico, lo que Teotihuacán era hoy comparado a lo que hoy es Nueva York, ¿no? O sea, una ciudad que llegaron un montón de gente de todos lados, le hicieron crecer. Pues es un ejemplo un poco burdo, pero ese es el ejemplo, ¿no? Todos hablando diferentes idiomas, pero por un fin común. Llámese que es lo que se llama.
Es muy interesante, la historia de Teotihuacán es muy interesante, es una de las épocas más interesantes, porque es la consolidación de lo que viene después. Y bueno, quiero agradecer a Jorge y El proyecto cultural León Prehispánico otorga presente reconocimiento al maestro Jorge Sánchez Velasco por su invaluable aportación en la quinta semana de arqueología en León con la conferencia El caso de la mujer de la sonrisa de Jade. Un aplauso.